decir que entonces el PLD estaba de acuerdo con la reforma, ¿verdad? Y critica al presidente de la República que no la hizo porque eso afecta a su popularidad. Yo te voy a pedir de favor que no me Pero anarquice el comentario y que me deje que yo desarrolle mi comentario. Pero te pregunto, pero es una pregunta porque no quede en el aire. Señores, pasando a otra información, esta información vamos a dilucidarla un poquito porque realmente tiene efectos que pueden afectar a lo que es la diáspora dominicana en los Estados Unidos. Y estoy hablando de que la Junta Central en esta semana, en la semana pasada, anunció aumentos entre un 17 y un 150% en las tarifas de servicios en el país y en el extranjero. Entre los servicios que experimentarán aumentos se encuentran la certificación de cédula para la Dirección General de Impuestos Internos, la DGII. También aumentará un 150%, pasando de 1,000 a 2,500 pesos. Dice que la Junta dio a conocer la tarde de este domingo la resolución número 9-2025, mediante la cual establece aumentos de precios en las tasas de los servicios que ofrece la institución, tanto en el país como en sus oficinas en el extranjero. La medida entra en vigor a partir del martes 1 de julio, o sea, en el próximo mes del 2025. Y los incrementos van desde un 17% hasta un 150% en los servicios. Dijo que la resolución tiene como objetivo adecuar los costos asociados a diversos trámites ofrecidos por el organismo a través de dependencias como Registro de Estado Civil, la Dirección Nacional de Cedulación, la Dirección de Registro Electoral y la Consultoría Jurídica y Secretaría General. Esto implica, señores, que los servicios también que están fuera, y ahí tenemos un tarifario, si Carlos por favor no los pones, estos servicios van a aumentar también en todo lo que tiene que ver con las embajadas que se encuentran fuera del país. Claro, tienen que estar fuera del país para hacer embajadas. Y esto podría también afectar en cierta medida o hacer que las personas que reciben estos servicios empiecen a quejarse. Así que vamos a ver cuál es la opinión de ustedes respecto a esta resolución. De hecho, ya hay quejas. He visto varios comunicadores haciéndose eco de la misma y en lo que se enfocan principalmente en el servicio que se le da a la diáspora dominicana en el extranjero. Ahí lo tenemos, acta de nacimiento, 600 pesos, acta de reconocimiento, 600, actas de matrimonio, 600 pesos, acta de divorcio, acta de defunción. Por ejemplo, las actas de nacimiento anteriormente costaban 400 pesos. Ellos unificaron toda. Tú sabes que antes tú buscabas una acta de nacimiento inextensa, otra de supuesta menor jerarquía, que es un disparate, porque un nacimiento es un nacimiento, por donde quiera que tú lo dobles, lo coges, lo averigües y lo desates. Entonces, eso tuvo un aumento de 200 pesos, de 400 a 600 pesos. Tú dirás, bueno, eso no es mucho. ¿Cómo que no es mucho? Pregúntasela a una gente de un barrio pobre que tenga que buscar una acta de nacimiento y en vez de 400 tengan que buscar 600. Pero hay otras áreas que tienen aumento por encima del 50%. En pocas palabras, la Junta Central Electoral ya hizo su propia reforma. Y está contemplada ahí. Yo quiero tocar ese punto. Y quiero referirme no nada más al incremento que ha dispuesto la Junta Central Electoral mediante la resolución 09 de 2025, donde nosotros vemos un tarifario con tasas que han variado, como decía Bolívar, que nosotros quizás no la podemos ver, que son considerables los montos, pero para una persona que tenga 5 hijos y que tenga que sacar alguna acta de nacimiento, sí representa algo considerable. Pero quiero hacer una pequeña reflexión para referirme a este tema. El 19 de octubre del año 2024, el presidente de la República, en una locución al país, procedió a retirar lo que en ese momento se estaba debatiendo en el Congreso de la República sobre la
ley La reforma o el fiscal, proyecto de la ley reforma fiscal. de modernización fiscal o el paquetazo fiscal. Y uno, dentro de la, ¿verdad?, de la parte política, dice, bueno, lo que pasa es que el presidente viene diciendo desde que estaba en oposición que hacía falta el tema de una reforma fiscal, el pacto fiscal, y que hacía falta y que hacía falta. Llega el tema de la reforma fiscal, ve que la población no se lo asimila y él prefiere sacrificar su gestión de gobierno, prefiere sacrificar quizás el poder desarrollar una buena gestión de gobierno para mantener su popularidad. Y esto va muy de la mano con un comentario que hizo el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujol, donde él decía precisamente esto de que el presidente sacrifica lo que es su gobierno para mantener precisamente su popularidad. Es decir, que entonces el PLD estaba de acuerdo con la reforma, ¿verdad? Y critica al presidente de la República que no la hizo porque eso afecta a su popularidad. Yo te voy a pedir de favor que no me anarquice el comentario y que me deje que yo desarrolle mi comentario. Pero te pregunto, deja que una pregunta para que no quede en el aire. Deja que yo desarrolle mi comentario. Deja que yo desarrolle mi comentario y tú me lo haces. Exacto, Bolívar. Bueno, pero tienes que hacerte la pregunta. Tú me haces la pregunta y después que yo desarrollo mi comentario. O sea que el pueblo no está en ninguna de esas ecuaciones del PLD. Tú desarrolla el punto después que yo termine y hace la pregunta. Deja que él desarrolle. Recuerda que hoy el calor tiene a todo el mundo sensible. Tranquilo, Bolívar. Entonces, perfecto, se retiró el proyecto de ley de modernización fiscal, pero si nosotros tomamos instituciones por instituciones, nosotros vamos a ver que el gobierno de manera silenciosa ha venido trabajando de manera administrativa con lo que es un paquetazo fiscal. En buen dominicano, sin vaselina. Porque hoy es el tema del incremento de la Junta Central. Pero, ¿y el peaje? ¿A usted se lo subieron? ¿Usted sabía que usted le subieron el peaje? ¿O no nos recordamos que el peaje lo subieron? ¿Cuáles puntos? Porque hay peajes que siguen pagando 100 pesos igual. Bueno. No. Antes se pagaba 60 pesos. Villa Altagracia. Se pagaba 60 pesos. Pero Y el gobierno dispuso subirlo de 60 a 100 pesos. Pero abren el peaje de aquí Pedro Brán. De Pedro Brán, que ya ahora es en Pedro Brán que está hablando. Sí. Ahora en Villa Altagracia. Ahora en Villa Altagracia para que la gente de Pedro Brán. Correcto. Entonces, te inauguran un nuevo peaje, pero de 100 que tú pagabas, ahora no son 100, ahora son 200. Al entrar y al salir. Pero además de eso, nosotros tenemos un incremento en INAPA de manera calladita, que nos lo pusieron y cuando tú te enteras, cuando vas a pagar, no, que de manera administrativa esto se hizo. Pero, ¿y el tema del combustible? Que se dijo en una locución también que tuvo el presidente de la República, que se iba a elevar hasta un tope considerando el precio del barril de petróleo y que cuando subiera más de ese tope, el combustible se iba a quedar en ese nivel. En un stand-by. Pero que cuando bajara, entonces volvía nuevamente. ¿Qué tiempo tenemos con el combustible allá arriba en el tope? Usted que está haciendo sus investigaciones, dígaselo al público. En el tope allá arriba, el barril de petróleo en los últimos meses, en el último año, ha estado por debajo de los $70. Pero adivine, el combustible se lo tienen como si tuviera a $120. Entonces son partes que tienen que ver con lo que es la reforma fiscal que no se aprobó en el Congreso, pero que el gobierno de manera administrativa ha venido sacrificando al pueblo. Asimismo podemos mencionar otros servicios, como es el tema de la energía eléctrica, que tú pagas 4,000, 5,000 pesos de luz y de la noche a la mañana pagas 15, y cuando tú vas y reclamas, no, tienes que pagar los 15 para hacer una reclamación.
Si no debe ir a Protecon, ¿verdad? Y cuando tú vas a Protecon, finalmente No sale nada. No, tu reclamo no tiene resuelve nada. tú asidero. eres una porque- estadística más. Porque todo estaba correcto. Hay un doble discurso ahí. Dame- Esto no es un monólogo, Fermín. Dame culminar. Dame Esto no es un culminar. monólogo. No lo haga. Deja que No, pero concluya esto su no es un comentario. monólogo. Fermín, Déjame ok. culminar. Vamos Fermín, a tú ver. desarrolla Ok, ahora. Fermín, Lo que sí finaliza. quiero Tú lo contradices ahora. lo que sí quiero decirle a la población, que este tema del incremento de la Junta Central Electoral no obedece a una necesidad per se de la Junta Central Electoral, sino que obedece a un plan del gobierno que necesita recaudar porque se ha endeudado de arriba abajo. Pero eso es una hipótesis tuya. No, ¿eh? no, no, o sea, hipótesis, hipótesis, no, porque porque- los organismos oficiales no están ahí para uno chequear el endeudamiento del gobierno y lo que es el gasto que está incurriendo el gobierno, la poca inversión pública que tiene en gasto de capital y el gasto corriente incrementándose cada día. O sea, esa es la necesidad real de este gobierno y por eso necesita recursos para seguir manteniendo esa cantidad de Bolívar Santos entra al debate. Oye, porque te digo que es un doble discurso. Primero, él se queja que el gobierno no aplicó, no ejecutó las reformas fiscales. Así que comienza con su discurso, Fermín. Sí. Y dice que el gobierno no lo hizo sacrificando al pueblo para proteger su popularidad. Eso es lo que él dice. Ok. En pocas palabras. Sacrificando al me está pueblo, no. diciendo, bueno, es que tú me estás diciendo a mí. Escúchame, es que tú me estás diciendo a mí. Sacrificando su que el gestión de gobierno. Pero está bien, correcto. Sacrificando su gestión de Para gobierno, cuidar- porque si el gobierno tiene más recursos, puede darle mayor respuesta Por a eso construir que, el hospital, por eso que te digo que tu a ecuación construir la por eso que te- circunvalación. Pero Fermín, Por él eso, tiene un punto. por eso es que te digo a ti que Bolívar tiene en un tu punto. ecuación el pueblo no aparece por ningún lado. Tú me estás diciendo a mí, mira, el gobierno no te ejecuta, no te ejecuta esta reforma fiscal porque su popularidad Puede va decaer. puede decaer y se va a Puede afectar. Pero después entonces tú me tiras el otro discurso condenando Algo, exacto. la supuesta implementación de alguna reforma de manera sutil y sublime por debajo de la mesa. Es peor. Entonces es un doble discurso. No, Bolívar, lo que pasa es que no es verdad que la oposición en este caso estaba oponiéndose a un pacto fiscal. A lo que se opuso fue a lo que introdujo el Poder Ejecutivo ante el Congreso. Eso es diferente. Ya eso es un pacto, o en este caso no es un pacto, sino una reforma hecha o elaborada ya desde el punto de vista unilateral. O sea, El gobierno preparó. Aquí es el tema de la el forma, gobierno- no lo que afecta a la población. No. Es la forma el tema. No, Es de Bolívar. forma. Porque No, es que, la es que de forma, forma, pero porque ¿por qué fue que se retiró el la forma proyecto? determina si afecta o no a la población. Bueno, que probablemente correcto. ante un pacto, evidentemente todo el mundo iba a ser impactado por Bueno, esa el reforma, proyecto- pero no de la manera que planteó el gobierno. Fermín. Cuando se establece un pacto, en el Consejo Económico y Social, ¿Cuáles fueron? que es el órgano que está... ¿Cuáles fueron los primeros sectores que salieron oponiéndose a la reforma? bueno, Mi todos. querido, la Los de poder económico de este país. pero- Porque población- por primera vez se estaba tocando ese Pero sector. Bolívar, La Bolívar, población a la en sentido reforma que general. presentó el gobierno. La población Sí, en sentido a la general. reforma A ese que proyecto, presentó a un el proyecto, gobierno. a un Sí, proyecto ok, ok, que ok. realmente... Sí, Ok. pero quienes primero Vamos- salieron y con toda una maquinaria comunicacional fueron los sectores de poder. Así es. Sobre todo aquellos que le estaban quitando las exenciones, que son miles de millones de pesos que afectan la economía de este país. Fue los primeros que salieron a Ok, protestar. ok. Tú hiciste Bueno, la pregunta, esto- Fermín. perfecto, Hiciste la pero pregunta. eso es entendible. Sectores que incluso Pero- los representan los mismos partidos. Pero eso es entendible, Bolívar. Lo que pasa es que ellos se ven afectados. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que el gobierno no estableció los mecanismos que están, si se quiere, constituidos para discutir o debatir ese tipo de reforma. Ok, Repito, muchachos. el Consejo Económico y Social, y ahí entran todos los sectores para debatir y dilucidar qué es posible, qué es viable y qué no. Ok, independientemente de todo esto, entrando al tema que, bueno, que sacó a colación todo esto, que fue la reforma que hace la Junta Central, ¿entienden ustedes que esto afectará quizás la manera, la vida económica de las personas que van, o habrá quejas por parte de las personas? Afecta, porque de entrada eso- hay un incremento que no estaba antes. Afecta, que eso no, afecta. no existía antes. Eso afecta. afecta. Que sea necesario, que la Junta necesite hacer el incremento, quizá más que justo, porque ¿desde qué tiempo no se hace un incremento? Y si nosotros buscamos el índice de precios del consumidor y buscamos el tema de la inflación de los últimos años, Sí, Fermín. tú dirás, sí, pero- eso. se Pero señor. hay algo que habría que preguntarse. ¿Por qué
tan alto en términos porcentuales. Correcto. Ahí hay aspectos Sí, que rápidamente. tienen ya Miren, señores. 150. 150%. Yo Mire, de verdad que- ¿por qué tanto? Para ¿Por qué pasar a otro tanto tema exactamente? rápidamente. ¿Por qué de 400 a 600? Mire, no, mire, Sí, aquí sí. yo le voy a decir, certificación de cédula para la Dirección General de Impuestos Internos aumenta un 150. Costaba 1,000 pesos, ahora costará 2,500. Servicio VIP de certificación costaba Una barbaridad. 500 pesos, ahora costará 1,000. Certificación de cédula para fines legales, antes costaba 1,500, ahora cuesta 2,500. Certificación de cédula para fiscalía, antes eran 1,500, ahora 2,500. Certificación de Dirección General de Pasaporte, antes eran 1,000, ahora son 1,500. Certificación de cédulas para bancos, antes eran 1,500, ahora 2,000. Verificación y certificaciones de actas de registro civil, antes eran 1,000 pesos, ahora son 1,500 pesos. O sea, estamos teniendo Un palo incremento acechado de la Junta Yo Central pienso que- Electoral. Yo creo eso. Un palo acechado. Habría que preguntarse qué tiempo tenía este órgano, en el caso de la Junta Central Electoral, que no estableció un incremento, ¿verdad? A esos... Para determinar a la esos proporción mecanismos. si es correcta. Exacto, es El lo que tema Fermín de plantea. tiempo y qué pudo haberle movido a que lo hicieran ahora. Puede que desde el mismo gobierno, y ahí entra lo que decía Fermín, se le haya alertado sobre la posibilidad de que no se le incremente el presupuesto o la partida en función de las necesidades que ellos tengan ahora. Hay que- Porque lo cierto es que la mayoría de los servicios, y en este caso la Junta no está exento de eso, se han incrementado. El tema aquí el es que costo también- operativo en todo el sentido de la palabra y hasta institucional ha aumentado. El tema ¿verdad? aquí es, ya para cerrar, cómo lo va a tomar al momento a partir del día 1 de julio, cómo lo va a tomar la población y principalmente también la comunidad internacional, la diáspora dominicana en el extranjero, que también solicitan estos servicios. Vamos a ver. Hay que establecer Esto ahí, para hay que darle los amigos curso. también tengan la información, que para que las actas que soliciten para fines de escolar no tienen No, costo. eso siempre para se ha mantenido así. Para fines de la emisión de la cédula no tiene costo. ¿Tenía Y- costo? No No tenía. tenía. Se mantiene, Se se mantiene. mantiene igual.